doctor López Suárez. La iniciativa contó a su vez con el apoyo principal de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y de la Escuela de Veterinaria. ¿El porqué de la escuela? Bueno, pues en aquella era eso de los pocos centros que había que estuviese dotado de temas de instalaciones, de equipos y de servicio, bueno, de recursos humanos. Y me imagino que esto ya es cosecha personal, que en esos años de 1921 ya se escuchaba del posible cierre de la escuela. Entonces sería otro argumento más que, aparte de formar profesionales en veterinaria, también tuviesen este centro de investigación. Vale. Hablaremos mucho de este personaje, perdonad por esta imagen, que es quizás la peor con diferencia, pero es un personaje que tiene pocas imágenes y fue clave en el desarrollo y motor del tema tanto científico como cultural de Galicia. Vale. En instancia del 29 de enero del año 1921 se solicita la creación de un laboratorio de investigación en la capital de Galicia, con el objetivo principal de estudiar los temas agrícolas y los problemas derivados de la pesca, ambos de vital importancia en la región. Veremos que luego la pesca no lo va a desarrollar. Vale. Aquí hay un pequeño problema, no deja pasar diapositivas. Ahora, bueno, don Santiago Ramón y Cajal, presidente de la JAE, en aquel entonces notificaba en la fecha 10 de mayo la creación de un centro experimental en Santiago. Además, precisaba el contenido de su carta, a la que tenemos, está reflejada, que había sido constituido un comité directivo en delegación de la JAE, proponiendo para el mismo las siguientes personalidades: el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, don José Rivero de Aguilar; el doctor en medicina y promotor de la iniciativa, don Juan López Suárez, el que víamos anteriormente; al inspector de higiene pecuaria de A Coruña, Juan Rozcodina; al ingeniero de montes, jefe del distrito forestal de Pontevedra, don Rafael Areches Vidal; y a don Cruz Gallástegui Unamuno, ingeniero. Estos nombramientos es como figura tal cual en la carta que hace don Santiago Ramón y Cajal. Nacía así, pues, la institución, y por acuerdo unánime de la Junta recibía la denominación de Misión Biológica de Galicia. Gallástegui fue nombrado director. Pero, ¿quién era este Gallástegui? ¿Qué méritos tenía? Volvamos un poco más al pasado para ver un poco su desarrollo y bueno, su formación. Cruz nació en Vergara, Guipúzcoa, País Vasco. Su padre era de fuerte temperamento, pero era muy iniciado en esos años y consideraba que tenía que estudiar a su hijo en el exterior. En primer lugar elegido es Francia, donde se va a formar en temas de hortícolas con amigos de la familia, y luego da el paso a la formación académica y considera que el sitio propicio sea Alemania, concretamente en la Escuela de Agricultura de Jugendheim, en Stuttgart, y donde allí estará el joven Cruz en los años 11 al 14. Esto le va a abrir dos puertas que veremos enseguida. Sobre todo, antes un inciso. En la Escuela de Agricultura tiene todo el expediente de Cruz Gallástegui, que me sorprendió. Tienen todo bien rotulado, sus calificaciones. Cuando me puse en contacto con ellos, pues la verdad que tenían todo el expediente al dedillo de este personaje. Bueno, lo que os comentaba. Entonces, la vida personal pues también le va a abrir determinadas puertas, y ahí va a conocer a un joven gallego estudiante en Alemania, que es Julio. Es gallego, ya dicen que hay gallegos en todas partes, y le va a invitar que pase una temporada después de los estudios en su finca de la familia de La Maquebrada, en la zona de Escairón, Monforte de Lemos, Lugo. Y esto va a tener mucha importancia, porque ya podéis deducir por el apellido López que es hermano del anterior personaje, del doctor López Suárez, llamado San de Forcados. Entre los tres van a crear determinadas áreas o zonas de talleres de escuela para la zona agrícola, campesinos, ya que
necesitaban formación para desarrollar nuevos cultivos. San de Forcados, que es como se le conoce, era una persona muy influyente porque va a seleccionar los nuevos talentos de estudiantes y va a través de la JAE a becarlos, a darle posibilidades para salir al exterior y así tener gente preparada y formada, ya sea tanto en ciencias como en la parte de letras y temas artísticos. Pero bueno, centrándonos en la figura de Cruz Gallástegui, dice que tiene que formarse en una nueva ciencia, en la genética, y tiene que irse a Estados Unidos. La idea principal de Gallástegui, que venía de Alemania, era formarse en química analítica. Así que San de Forcados va a ser su tutor, va a ser hasta toda su vida quien lo va a guiar y va a ser tutor, padre y un amigo, vamos. Bueno, él va a Estados Unidos, sin saber inglés, lógicamente. Esto le va a repercutir, pero tiene la ventaja del alemán, que era el idioma que se comunicaban en los científicos en aquella época. Entonces va a conocer a las máximas autoridades mundiales de genética, como Thomas Morgan, premio Nobel, Edward Ace y su maestro Donald J. Jones. Ahí tenemos la plantación de New Haven, Estados Unidos, durante un proceso de fecundación del maíz, que va a ser el cereal que lo va a marcar toda su vida. Durante este periodo en Estados Unidos tiene comunicación por cartas, donde hay acceso en los archivos históricos de las cartas correspondencia con San de Forcados, donde le dice con lo que va a estar haciendo, sus memorias, sus proyectos y tal. Mientras tanto, San de Forcados se está preparando lo que hará su vuelta. Ya tenía pensado lo que iba a hacer, ¿no? Que es lo que comentamos el director de la misión biológica. Después de su nombramiento, Gallástegui viaja a Santiago de Compostela para iniciar las obras del laboratorio que se instaló en los amplios locales de la Escuela de Santiago, situado en la calle del Hórreo. La sede poseía una parcela de media hectárea de terreno para poner en práctica todas sus experiencias que había adquirido en Estados Unidos. Comentar que este edificio fue construido por Montero Ríos, es la segunda sede de la Escuela de Veterinaria, antes fue el hoy Instituto Rosalía de Castro, y se inauguró en el 15, y la verdad que es uno de los monumentos, y yo creo que donde los veterinarios, ya que es una academia de ciencias, creo que nos sentimos orgullosos porque su objetivo de lo que hoy es el Parlamento de Galicia fue como escuela. Y así, siempre que podemos, hacemos mención cuando hacemos una reunión, y me consta que el actual presidente del Parlamento, Santalices, es sabedor de ello y siempre nos recibe con los brazos abiertos y está abierto a celebraciones de este tipo. Que bueno. Vale, entonces quería dejar claro que lo que hablamos al principio del objetivo, el primer pilar de la misión sería la veterinaria, ya que le va a ceder sedes, instalaciones, locales y toda la infraestructura que le hacía falta. Las líneas de trabajo con las que arrancó la estación biológica fueron principalmente dos. Primero, la mejora genética de maíz, con vistas a alcanzar mayores producciones unitarias y que terminase con la lacra de la importación de este cereal. Y segundo, la búsqueda de una solución a la enfermedad de la tinta, que asolaba los castaños de toda Europa. Estos productos agroalimentarios de maíz y castañas eran de vital importancia en la alimentación humana y animal y serían el eje fundamental del nuevo centro de investigación. En la parcela del Pazo del Hórreo se realizaron las primeras experiencias de siembra de maíz. Bueno, estos fueron años de trabajo, pero la constancia y el esfuerzo dieron sus frutos y se obtuvieron los primeros híbridos dobles de maíz en Europa, aplicando la técnica y metodología de su maestro Donald Jones, aprendida en Connecticut, Estados Unidos, en el año 17. Esto creo que es un tema muy importante, es decir, los primeros maíces dobles híbridos de toda Europa se plantaron en las fincas de lo que hoy es el Parlamento de Galicia, que actualmente, bueno, es como los que están en la zona, sabéis que es un parque. De esta forma, se introducía en España la genética y lo hizo con una de sus áreas más productivas científicamente, la mejora genética del maíz.
demostrando rápidamente con su labor de obtención de híbridos la inmediata y enorme repercusión económica aplicada a la agricultura y a la ganadería. La figura del nuevo centro y de su director fundador generó una enorme desconfianza en su llegada a Galicia. El agrarismo, un movimiento social complejo, le abría sus puertas con cautela, pero también con recelo. Pero progresivamente fue identificando tanto a la misión como a su director como unos importantes aliados, siendo reconocidos por círculos cada vez más amplios y sobre todo por movimientos agrarios y galleguistas, como el liderado por Basilio Álvarez, Portela Valladares, un largo etcétera. Pero bueno, debemos reconocer la figura del director, que bueno, nos centramos en él porque ha estado al frente de esta institución durante casi 40 años y en Santiago era el único, bueno, había muy poco personal, aparte de unos administrativos, entonces bueno, toda la figura recaía sobre él. Pero esto provocó muchas envidias y el cuerpo de funcionarios de España consideraba que el señor Gallástegui no tenía una titulación reconocida en España. Y entonces lo criticó, aparte de que era un cargo muy goloso, y sufrió bastante acoso y derribo por no tener esa titulación. Consideraban que la titulación obtenida en agricultura no era convalidable aquí en España. Vale, entonces imaginaros el problema que se estaba ocasionando a la vida de este personaje. Entonces, bueno, jugó la ventaja de que la sede de la misión estaba en Santiago, en la escuela, entonces el claustro de profesores le dijeron al señor Cruz por qué no estudiaba veterinaria, aprovechando que estaba en sus instalaciones y así ya también quitaba en medio esas críticas y poseería una titulación reconocida en España. Así que podemos decir que la titulación del señor Cruz Gallástegui, Unamuno, es de veterinario. Bueno, ahí hablaremos más adelante, pero en los archivos, bueno, luego hay un cierre y se traslada a los archivos de León y estos expedientes están allí en la escuela, en la Facultad de León. Bueno, esta lucha entre veterinario, agrónomo, biólogo, bueno, no tendría que tener, pero bueno, también es interesante que cada uno sepa lo que es. Ya que lo atacaron en su día por no tener esa titulación y fue veterinario, yo creo que como veterinario, como academia, siempre defenderemos esta postura. Hubo años que hubo bastantes polémicas en la prensa, en La Voz de Galicia. Había una calle que tenía el nombre de ingeniero agrónomo o figuraba biólogo, entonces bueno, luchas también con la academia, con la Asociación de Historia, conseguimos que figurara el nombre correctamente y con su profesión. Vale. Su currículum ya era, le sobraba cualquier titulación, pero bueno, por lo que hemos visto en su estancia en Estados Unidos y demás. Vale. La misión biológica, su primera etapa en Santiago, se centró más en los aspectos teóricos, en la genética, donde obtiene unos excelentes resultados. Al trabajo del maíz debemos añadir el estudio de números cromosómicos, determinadas crucíferas, sus estudios sobre el navicol, sus estudios de genética de la capa del caballo y un largo etcétera. Los años en la escuela fueron los más fecundos desde el punto de vista de publicaciones científicas y sus trabajos comenzaban a valorarse muy positivamente. No me voy a parar porque no es objeto de estas conversaciones, las gráficas, estadísticas de dónde publicó más y tal, pero si alguien las quiere, pues las transmito por correo, bueno. Pero esta felicidad dura poco, motivada porque el descenso del alumnado estaba relacionado con la escasa valoración social de la veterinaria de aquella y con la extensión del peligroso intrusismo profesional que limitaba el futuro laboral de los nuevos profesionales. Además, otros intereses, sean políticos, militares o financieros, provocaron el rumor en las calles sobre el posible cierre de la entidad. Acto seguido, la matrícula en la escuela cayó en picado ante la incertidumbre que atravesaba la institución y las serias dudas de su continuidad.
el directorio militar, presidido por el general Primo de Rivera, con el pretexto de restricciones económicas, promovió finalmente el cierre del centro el 1 de julio de 1924. La consecuencia inmediata, como os podéis imaginar, fue que la misión biológica quedaba sin locales en el Pazo del Hórreo. Gallástegui solicita permanecer en sus instalaciones ocupando una mínima parte de lo que se había convertido en cuartel militar. Lo consigue únicamente hasta enero del 27. ¿Qué hacer entonces? La figura pues, de su director pues, buscó ayuda en distintas diputaciones, le fue difícil, pero le rescató una entrevista con el presidente de la Diputación de Pontevedra, que ve y le da cobijo en su diputación. Así, la misión biológica consiguió el apoyo necesario para instalarse provisionalmente en la propia Diputación de Pontevedra, el 1 de febrero del año 27. Según un informe del 5 de febrero del citado año, el director del centro fue invitado a informar a la JAE, que es la de los que dependían, sobre la localidad más ventajosa para ser la nueva sede de la misión. Él eligió, sin dudar, Pontevedra, por convenirla mejor por sus excelentes condiciones climatológicas para los estudios experimentales del maíz, que era su producto estrella. Habían salido también en Candelero ciudades o localidades como Sevilla y otras del centro de España. Pero bueno, él se decantó por Pontevedra. Entonces, bueno, en el año 1928, la institución compra el pazo y la finca de la Carballeira de Candarón, en la parroquia de Salcedo, situada a las afueras de la ciudad de Pontevedra. Por fin se traslada la misión a su nueva y ya definitiva ubicación, que es ahí en las afueras de, como digo, de Pontevedra, y lo que quería manifestar con esta imagen, bueno, que ya empiezan a aparecer más personajes, investigadores y personas en el grupo de la misión biológica, que antes era muy unipersonal, podríamos decirlo. A la derecha figura Don Cruz, el que tiene sombrero con número 7 es don Daniel de la Sota y Valdecilla, el presidente de la Diputación de Pontevedra, que aparte de este centro tuvo muchos importantes aciertos, como crear el Museo de Pontevedra, reforestación forestal, bueno, fue muy importante para la provincia. El número 5 pues, sería el padre del propio Cruz, que viene a echarle una mano porque es un amante de las plantas, árboles y demás. Y también queríamos destacar, por ejemplo, el número 2, que es Antonio de Ozola, que aquí los de Ozola también van a ser más adelante unos personajes muy importantes. En este caso es el encargado de llevar todos los archivos, bibliotecas del archivo de la biblioteca de la Misión Biológica de Galicia. Bueno, fue tan querido también en esa ciudad que lleva el nombre de la Biblioteca Municipal de Ozola. Vale. Bueno, entonces llegados a este punto, resumiendo, hubo dos etapas de la misión biológica, una en Santiago de Compostela, donde estuvo 6 años, donde tuvo su más desarrollo teórico, científico, y luego en la parte de Pontevedra, donde se desarrolla actualmente, donde es más la parte práctica y el contacto con cultivos y tal. Bueno, ¿cuáles fueron los logros de esta misión biológica? Pues como podéis imaginar, el maíz fue su producto estrella. Multiplicó, luego leeremos una cita porque me parece interesante, de las propias letras de Don Cruz. Todo va orientado, su éxito, su nombre, a este cereal. Ahí lo vemos con otros colaboradores, con el periodista Juan Carballeira, porque hacía muchos trabajos de publicaciones y demás. En la siguiente imagen, pues bueno, vemos una exposición típica de cereales y aparte de la misión biológica figura el nombre de sindicato, que también es otro que veremos a continuación, otro logro interesante. Vale. Ahora os voy a leer aquí una cita que me parece interesante del personaje. Dice sobre el maíz: si el cultivo del maíz es antieconómico,
es debido única y exclusivamente a la escasa cosecha que se obtiene por unidad de superficie. Si en vez de 2.000 kilos de grano por hectárea lográsemos obtener 4.000 o 5.000, y esto no es mucho pedir, puesto que en esta rica provincia de Pontevedra se puede llegar hasta 8.500 o 9.000 kilos por hectárea, 28 o 29 ferrados. El cultivo del maíz, lejos de empañar, produciría buenos beneficios. Sucedería además una cosa, y es que llegaría a obtener la actual producción global de 250.000 toneladas, en la mitad de superficie que hoy se destina, es decir, en 100.000 hectáreas, y quedarían otras 100.000 para otros forrajes, para la pradería artificial y para la arboricultura frutal. Entonces es cuando el agro gallego decidiría por sí misma su porvenir, sin declarar la guerra a ningún otro cultivo. Vale. El segundo logro podemos matizar, ya pasamos del tema a la mejora porcina. Se da la paradoja de que tiene también se le asocia al gran desarrollo de la piara Larguite, sobre todo estudios de consanguinidad durante muchos años. Esta la va a llevar sobre todo por otro personaje bastante ilustre de la misión, que viene a posterior, que es el señor Odriozola. Y se da la paradoja que este era ingeniero agrónomo, llevaba temas de sanidad animal, y Cruz, que era veterinario, llevaba temas más bien de temas vegetales. Vale, y aquí realizó estudios bastante interesantes, ya te digo. También desarrolló el tema del cerdo celta, diciendo que había que también potenciar las producciones autóctonas en aquellos lugares por situaciones geográficas, y el tema más industrial pues tenía que tener lo que actualmente tenemos con razas híbridas, donde se obtiene la producción del animal en canal en 6 meses, porque si no era una auténtica ruina criar un animal de 100 kilos durante 12 meses con el aporte nutritivo y piensos que requiere. Vale, ahí hay bastantes estudios que yo los cito en el libro Misión Gallástegui, por si queréis un poco comparar las cantidades y comparar lo que había antes de él y lo que hubo después de la misión. Vale. El tercer logro y uno de sus aciertos fue comprender la importancia de la transferencia de los avances tecnológicos y de las experiencias de la mejora desarrolladas en el centro, mediante la creación del Sindicato de Productores de Semillas, el cual realizó una magnífica labor de difusión de los nuevos conocimientos. Gracias a la publicación de su boletín del Sindicato de Productores de Semillas. Bueno, cogió la idea del sindicato pues unos viajes que hizo en Suecia, que había un sindicato similar, entonces le pareció muy oportuno que se desarrollara en Galicia. Como os podéis imaginar, pues hacía boletines de difusión para los campesinos, precios de las semillas, y luego hay unas premisas importantes que desarrolla, que dice que la agricultura no es universal, que no es lo mismo cultivar en Pontevedra que cultivar en Sevilla, que cultivar en Madrid, por las características climatológicas, el suelo y demás. A la derecha tenemos la imagen clásica de Don Cruz, por eso le llaman el mago de las espigas, porque multiplicaba por 4 sus producciones. Bueno, como escuchamos en la cita que os leí, escrita por él, esos aumentos en la producción. Vale. Bueno, pues después del maíz, la mejora porcina y el sindicato, podríamos señalar que el cuarto, bueno, está antes esa transferencia de conocimientos a la gente. También desarrolló con Viviano Solotafal, otro personaje que estuvo por la misión, que desarrolló enfermedades de las patatas, más bien temas de virología. El cuarto punto que decía logro fue crear un ambiente de legados, de discípulos. Al principio pasó precario en los recursos humanos, pero luego fueron generando investigadores y pasaban por esos
centros, pues becarios que se fueron formando. Por citar algunos, los hermanos Odriozola, que hemos comentado, uno en temas de ingeniero agrónomo, en temas de sanidad porcina, desarrollo porcina más bien, zootecnia, y luego su hermano lleva la parte de biblioteca. Y luego tenemos con la bata blanca a la derecha Ernesto Vítez Cortizo, que fue presidente durante muchos años de la Academia de Ciencias de Galicia y que fue el que desarrollaría finalmente el tema de la enfermedad de la tinta, que hablamos al principio de su etapa en Santiago. Bueno, estas son las imágenes del centro de la misión biológica actualmente, que está en Salcedo. En honor a estos dos personajes que comentamos, le pusieron el nombre a un edificio, a Cruz Gallastic, y el otro al señor Odriozola. Está a las afueras de Pontevedra, la verdad que yo recomiendo pues, la visita de él porque son impresionantes. Te empapas en tema de investigación, cultivos y demás. Son grandes extensiones de terreno y que me merece mucho su desarrollo. Y nada, lo único para concluir ya, de resumir, dos grandes etapas de este centenario de la misión biológica, 6 años de Santiago, pero que fue el origen, y luego en la etapa de Pontevedra, donde se trasladó y donde continúan, por ejemplo, la actual directora es Elena Cartea, con la que tenemos relación y hacemos actos en común, que continúa la línea de estas investigaciones, no tanto el maíz, sino temas de otro tipo de leguminosas y demás. Y por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, espero que no os aburriera demasiado y si tenéis alguna duda, pues las comentamos. Gracias, Alberto, por esta exposición de la Misión Biológica de Galicia. Entonces tienen todos los micrófonos que pueden activarlos cuando quieren para poder formularle cualquier duda que tengan a Alberto, y creo que pueden activarlos todos sin ningún tipo de problema. Ya me corregirán si no es así. Incluso poner la webcam, si es posible. Vale. Si hay alguien que quiera... Hombre, Andrés está ahora ya aquí. Debió ser Andrés, vicepresidente de la Academia, que debió ser la conferencia de Madrid, debió ser corta, ¿no? Debió ser... Vale. Bueno, pues todos aquellos que quieren tenemos en el chat. Vale. Soy Benedicto, muchas gracias. Bueno, ¿quién se anima a hacerle una pregunta o una duda a Alberto? Nadie. Está todo entendido, ¿eh? Alberto, una pregunta, una cosa que yo no sabía. Entonces la primera escuela de veterinaria fue en el Instituto Rosalía de Castro. Correcto. Allí fue donde se empezó la escuela de veterinaria. Y lo que pasa es que bueno, ese centro estaba compartido con otras actividades, artes y oficios, y entonces, bueno, no era la cabida idónea para la escuela de veterinaria, y ahí hay que agradecérselo pues a Montero Ríos, en parte, que fue el promotor de lo que conocemos hoy como el Pazo del Hórreo, que es el actual Parlamento de Galicia. Empezaron las obras en el año 1905, si no recuerdo mal, o 2. Y la inauguración como escuela fue en el año 1915, se hizo una asamblea de veterinaria, estaba toda la cúpula con Rozcodina, hicieron jornadas. Y luego, por desgracia, como dije, pues con el tema se cambió, se cerró en el año 24, se transformó en militar hasta que luego en el 84 pasó al Parlamento de Galicia. Pero bueno, lo importante yo creo que es eso, que ese edificio que para mí es emblemático y es un orgullo para la profesión, que fue creado al estilo de, bueno, aparte cogió el modelo de la francesa de Alfort, pero bueno, a lo que voy, que fue como el origen de hacer escuela de veterinaria. Eso no nos lo puede quitar nadie, vamos, que el origen de ese maravilloso edificio
fue veterinaria. Más cosas. Gente es tímida. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver, soy Joaquín Sánchez de Loyano. Lo primero, darle la enhorabuena a Alberto Portela por una conferencia muy clara, pero quería hacerle la pregunta, igual que ha manifestado que en lo agronómico era el mago de las espigas, a nivel veterinario, ¿cuál sería el principal logro? ¿Esté o no esté considerado o se le haya dado más o menos importancia? Quiero decir, a partir del estudio histórico, realmente el legado que ha dejado a nivel veterinario, ¿cuál sería? Gracias. Hombre, ¿qué tal, Joaquín? No te había visto. Pues mira, gracias por la pregunta, porque aparte, mira, se me escapó una parte muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, a veces te lías y demás. El Cruz Gallastegui, que como comentamos hizo veterinario tal, y luego fue un amante de la profesión y se sintió muy agradecido, participó activamente en las actividades que, lógicamente, como era él. Pues mira, él tuvo su esplendor de oro en el año 31, cuando Félix Gordón Ordaz, el carismático Félix Gordón, llegó a crear la Dirección General de Ganadería. Entonces lo llamó, se rodeó de los mejores, y uno fue don Cruz Gallastegui, y lo definía como la máxima autoridad en genética a nivel nacional y también nacional. Allí en la Dirección General le dieron pie para desarrollar fomentos y temas agrarios y bueno, desarrollar todo el paquete del tema de caballos, desarrollo de paradas equinas y todo eso. Pero bueno, yo creo que la parte fundamental de Gallastegui con la veterinaria era que era un centro que desarrollaba el tema tanto genético como el desarrollo de las razas autóctonas. Y decía que primero que había que experimentar antes de coger cualquier cosa que venía del extranjero, en este caso. También desarrolló sobre el control del chero, otro tema que tampoco, porque bueno, como era más del centenario de la misión biológica, pero fue de los primeros con el ingeniero Andreu en desarrollar control lácteo en Galicia, en las producciones. Entonces, bueno, fue un precursor en el mundo este científico. No sé si más o menos te contesté, pero bueno, lo importante yo creo que sería en el año 31 cuando Félix Gordón Ordaz lo llama para dirigir una dirección general del grupo de ganadería. De acuerdo, gracias. Hay una pregunta en el chat bueno, pone dentro, no sé exactamente, no pone el nombre. Dice, pregunta, ¿en manos de qué país acabó la patente del maíz híbrido desarrollado por él? Si lo sabes. No lo sé. Lo que pasa es que ahí se convirtió en una cosa que he hablado con los antiguos posteriores directores que yo conocí de la misión biológica, sobre todo con Amando Ordaz, que era, bueno, se consideraba como el sucesor. Hubo una lucha de poder después de su fallecimiento, a ver quién dirigía el centro, y desaparecieron muchas líneas del cereal, del maíz. Yo creo que ahora la patente no sé, pero bueno, los países son de Holanda, Países Bajos, y tal son los que llevan mayores producciones del maíz, curiosamente. Yo creo que ahí hubo, pues con su fallecimiento, pues una lucha de poder por el centro y se perdió mucho del material genético y muchos de los logros que habían hecho, tanto él como, bueno, con la misión en este capítulo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? A ver, creo que me preguntan aquí. Hacía la pregunta María Teresa Fernández de Lugo. Me decía que se acaba de poner ahora. La pregunta te la formulaba María Teresa Fernández de Lugo. ¿Alguien más? Bueno, pues no hay alguien más. Yo creo que ya que no estuvo aquí en la inauguración, que es el vicepresidente Andrés, pues podía ahora cerrar esta conferencia, si lo tiene a bien, Andrés. Sí, hola Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La verdad es que yo me incorporé cuando ya estaba prácticamente finalizando la
la conferencia Alberto Portela, que, bueno, por lo que veo, debió de ser muy interesante y espero verla después en la grabación. Yo me acordaba de Cruz Gallástegui porque yo trabajé una temporada en la Dirección General de Pesca en Santiago y teníamos una calle por detrás de la Dirección General que ponía Cruz Gallástegui y, entre comillas, biólogo. Y hubo un follón bastante curioso por ese calificativo. Y creo que al final la calle quedó solamente Cruz Gallástegui para evitar problemas. No, perdona. Andrés, ¿me escuchas? Perdona que te interrumpa. Sí, porque es que me acabo de acordar, ahora hablando me acabo de acordar de esa historia. Sí, porque en esa polémica andábamos los veterinarios y uno era yo, porque en la prensa había bastantes artículos que decían que era agrónomo y a raíz de ahí salió todo. Y en la calle alguien un compañero, me sacó una foto, me sacó la imagen y dijo, coño, es biólogo. Estuvimos el otro día en la charla de tu libro, fue ahí, que dices que es veterinario y al final... Entonces, a raíz de ahí se investigó, se documentó y la verdad que cambiaron la calle. Te mandaré, Andrés, la imagen donde pone debajo Cruz Gallástegui con amor, veterinario. Pero bueno, las cosas hay que lucharlas, porque si no, nos comen. Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo la verdad es que ahora estaba hablando y me estaba acordando de ese detalle del tiempo cuando estábamos trabajando allí. Bueno, yo quiero primero agradecerte, Alberto, la ponencia, la disponibilidad para esta jornada y también agradecer a todos los participantes en esta jornada. Ahora mismo tenemos 25 personas en el chat y, bueno, y animaros a participar en futuras jornadas, futuras ponencias y animaros a participar interactivamente, aunque sabemos que estas jornadas siempre, este formato pues siempre parece que no anima mucho a participar, pero bueno, animaros a participar. Y nada más, con esto pues clausuraríamos estas jornadas de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Agradeciendo una vez más a Alberto la organización y por supuesto a nuestro secretario general José Ramón Justo por su moderación. Moderación, me refiero a moderar el debate. Gracias a todos. Venga. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, Alberto, pues nada, ya nos vemos. Ok, vale. Cuídate. Venga, cuídate. Chao.